Buenas noches. Para el programa de hoy hemos reunido dos temas en uno: los personajes de los cuentos infantiles y los dibujos animados. La idea es que podamos comprobar cómo han ido evolucionando a lo largo del tiempo y saber si es verdad que las historias que ven los chicos de hoy son mucho más violentas y hasta satánicas, como dicen algunos fanáticos religiosos. Además, una sorpresa para ustedes: Blancanieves y los 7 enanitos parece que sí existieron, ¿eh? Buenas noches. Además, la Caperucita Roja original que nadie conoce. ¿Por qué el sombrerero de Alicia estaba loco? Y el oscuro pasado de dos famosos, Mickey Mouse y Homero Simpson. En nuestro primer reportaje de la noche vamos a rastrear el origen de un cuento hecho famoso por Walt Disney, La Bella y la Bestia, pero también de ese extraño personaje de Alicia en el País de las Maravillas, conocido como el sombrerero loco. Aquí va. Bella, una hermosa joven, queda prisionera en el castillo de la bestia a cambio de la libertad de su padre. Debajo de su desagradable apariencia, la bestia tiene una gran belleza interior que ella va descubriendo de a poco. Pero solo cuando el monstruo está a punto de morir, un beso de amor redime a la bestia y nos enteramos que en realidad es un príncipe que ha sufrido un hechizo. La historia, muy popular en la Europa medieval, tiene en realidad un origen muchísimo más antiguo. Esta que vemos es una de las más famosas esculturas que se exhiben en el Museo del Louvre. Se llama Eros y Psique y son los antecesores de la Bella y la Bestia. Su leyenda es una de las más románticas de la mitología latina y fue recogida por el escritor Lucio Apuleyo. Psique, una hermosa mujer, es escogida como su amante por el dios Eros, aunque por ser una simple mortal tenía prohibido verle el rostro. Pero una noche, al violar esta prohibición, Eros la abandona. Psique le pide a su suegra Afrodita que le ayude y la diosa del amor la obliga a pasar duras pruebas. Y al abrir una caja prohibida, cae en un sueño eterno, del que finalmente logra despertar con un beso de su Eros, otro antecedente lejano de los cuentos de princesas dormidas. La moraleja de La Bella y la Bestia dice que la belleza física no importa tanto. Si no tiene importancia la apariencia, no importa si no veo al ser amado o al ser con quien me relaciono. Lo que importa es cómo me trata, lo que importa es cómo es internamente. No importa para Bella si la bestia tiene un aspecto terriblemente disgustante. Lo importante es que sea bondadoso. Estas historias buscaban sobre todo persuadir a muchas jovencitas que por conveniencia eran obligadas a casarse con hombres mucho mayores y feos. No es el hecho de qué terrible la bestia, cómo le obliga a Bella a estar con él, sino que más bien es un ser muy paciente que espera a generar una relación, un vínculo afectivo estrecho con la Bella, como para que ella pueda terminar enamorándose de su ser interno y no de su parte física. A veces los personajes de cuentos son la representación de seres reales. Por ejemplo, aunque Alicia en el País de las Maravillas es un relato enormemente fantasioso, tiene un personaje verdadero, el sombrerero loco. Lewis Carroll, el autor del libro, sabía lo que hacía al imaginarlo tan atípico y excéntrico. Es que en su época los fabricantes de sombreros tenían fama de estar locos. Y esa no era una simple creencia. Sucede que para curtir las pieles con las que fabricaban los sombreros, las bañaban con compuestos de mercurio que terminaban inhalando o absorbiendo por la piel. Era un envenenamiento constante que finalmente les producía alteraciones neurológicas y comportamientos impredecibles. Su principal síntoma, los temblores. Pero además, irritabilidad, tristeza, ansiedad, depresión, temor, pérdida de memoria y una permanente excitabilidad. Hoy la ciencia lo conoce como hidrargirismo. ¡Ay! ¿Pero qué hago? Son los nervios. Como nunca nos elogia a nadie, te invitamos. La Bella y la Bestia es uno de los cuentos más exitosamente llevados al cine. Hay una decena de versiones. Pero mucho antes de eso, la leyenda original de Eros y Psique circuló por siglos en Europa como tradición oral. Y es posible que por involucrar a dioses paganos, el temor a la Inquisición obligara a cambiarle los nombres de los personajes y algunas situaciones también. Pero vamos ahora a un extraño caso, el de un cuento que en los últimos años parece dejar de ser fruto de la imaginación. Hablamos de Blancanieves y los 7 enanitos, cuyos protagonistas, al parecer, realmente existieron. Veamos dónde. Érase una vez una niña tan blanca como la nieve, de labios rojos como la sangre y cabellos negros, que vivía junto a su madre. Una mujer famosa por su belleza. Todo era perfecto hasta que la pequeña creció y cuando su belleza opacó a la de su mamá, ella intentó matarla.
Si no fuera porque se trata de la madre y no de la madrastra, podríamos pensar que se trata del relato de Blancanieves, una niña asesinada por su propia madre, un verdadero cuento de terror. Pero tenemos que decirles que esta es la primera versión del relato popular de Blancanieves que fue recogido y publicado por los hermanos Grimm. Son hechos que nosotros posiblemente en este momento no alcanzamos a entender, pero que en el momento en que fueron creados estos cuentos, ¿sí?, tenían un sentido, tenían una razón de ser. Podríamos decir que son más descarnados porque no ocultaban tantas cosas, o porque lo que quería el pueblo es que aprendiesen. Casi 2 siglos después, en un congreso de cuentistas, se reveló que fue tan grande la conmoción que causaron en la sociedad de su época, que en la segunda edición de su libro, la mamá muere apenas da a luz y el papel de malvada pasa a una madrastra envidiosa. La crueldad es el hilo conductor del cuento, desde el primer intento de asesinato por un cazador, pasando por la exigencia de los enanos de que trabaje para poder comer y por la manzana envenenada hasta llegar al final. La reina envidiosa es asesinada cuando la obligan a bailar sobre zapatos de hierro calientes en la propia boda de Blancanieves. Yo creo que los cuentos antiguos eran sumamente duros. Los cuentos de hadas, los cuentos eran muy duros porque estaban reflejando una sociedad sumamente dura. Algunas investigaciones aseguran que la historia de Blancanieves se basa en personajes reales. Ella es Mary Sophie von Erthal, hija de una familia acaudalada de la ciudad de Lohr en la Alemania del siglo XVIII. Mary Sophie queda huérfana de madre y prácticamente ciega enfrentó la crueldad de su madrastra. Este castillo de la familia von Erthal y el espejo parlanchín que aún guarda son otras pistas que la enlazan con Blancanieves. ¿Y los 7 enanitos? Para eso también hay una explicación. En las estrechas minas de cobre y plata que se explotaban en la región, solo podían entrar personas de muy baja estatura. Pero hay otra candidata a ser la auténtica Blancanieves. Se llamaba Margaret y era del pueblo de Waldeck, también en Alemania. Sin embargo, ambas tenían madrastra y la revelación de que en la historia original la malvada era la madre, hoy parece quitarles piso. Tal vez a ustedes les llamó la atención la forma del castillo de Lohr. Se parece mucho al modelo que se usó para Disneylandia, ¿verdad? Blancanieves ha vuelto a ponerse de moda no solo por estas teorías sobre su existencia real, sino también porque en el transcurso de este año se estrenarán 2 películas basadas en su leyenda y protagonizadas por 2 estrellas de Hollywood. Sí, y en una de ellas, la dulce Blancanieves se convierte en una hábil guerrera y también los enanos. Es una versión un poco oscura. Enseguida la sorprendente historia original de la Caperucita Roja y una respuesta para esta pregunta. ¿Por qué había tanta crueldad en los cuentos infantiles? Ya volvemos.